¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vinicius, en una entrevista que ha concedido a la CNN, ha declarado que actualmente España no está capacitada para organizar una Copa del Mundo y que hay que evolucionar en los próximos 6 años para encontrar el entorno adecuado para que los jugadores se sientan cómodos y ese Mundial se pueda celebrar en el país en el que él vive, él y toda su familia. Bueno, vamos a respirar tranquilos, vamos a no calentarnos, vamos a tomar oxígeno y vamos a hablar un poquito del tema. Venga, al lío. Bueno amigos, pues son unas declaraciones que tenéis por todos lados, como no puede ser de otra manera, porque está hablando un jugador que ahora mismo tiene una dimensión universal, como lo tienen prácticamente todos los jugadores del Real Madrid, más aún si son estrellas, como es el caso de Vinicius, y que le ha concedido la entrevista a uno de los medios con mayor difusión y mayor prestigio también a nivel internacional, como es la CNN. En una entrevista bastante extensa, yo he visto algunos tramos de la misma. La parte en la que se refiere al racismo en España es la que querría comentar aquí en este vídeo. Las palabras textuales son las que he comentado en la intro. Viene a decir Vinicius que España tiene hasta 2030 para evolucionar. Ya la frase en sí suena como ultimátum, ¿no? Suena como a amenaza, ¿no? Tenéis hasta 2030 para evolucionar, o aquí no se puede jugar una Copa del Mundo. Estas son las palabras que están ahora mismo en boca de todo el mundo y que están ahora mismo evidentemente por todo el mundo. No sé si consciente o no de lo que estaba diciendo o de lo que estaba sugiriendo, que ya de por sí choca bastante el hecho de que un jugador de fútbol se permita el lujo de ni tan siquiera sugerir dónde se debe y dónde no se debe jugar una Copa del Mundo. Pero bueno, son opiniones y esas opiniones evidentemente hay que respetarlas, ¿no? Pero la forma y el tono en el que lo dice y como poniendo ahí una fecha tope, ¿no? Para evaluar esa evolución y en función de que sea o no sea apta que aquí se pueda o no jugar una Copa del Mundo, a mí es algo que la verdad que me irrita bastante. Yo creo que luego, consciente un poco de la dureza de la frase que ha dicho y consciente también un poco de que igual se estaba pasando de la raya, ha empezado a recoger cable y ha dicho que la mayoría de los españoles no son racistas. Es decir, estás pidiendo que en este país en el que la mayoría de los españoles no son racistas, según tus propias palabras, si las cosas siguen como están, es decir, si dentro de 6 años la mayoría de los españoles siguen sin ser racistas, aquí no se puede jugar una Copa del Mundo. Ha dicho que es un grupo, el de los racistas, pequeño, pero que acaba afectando a la imagen de un país. Realmente, Vinicius, lo que afecta a la imagen de este país es que permanentemente y cada vez que te preguntan uses a España como ejemplo de racismo, cuando hay muchísimos países en el mundo con comportamientos bastante peores que los que se tienen en España. Mira, Vinicius, hay un estudio que se realizó hace algunos años en el que se valoraba cuáles eran los países europeos con el mayor índice de racismo. En ese estudio, a la cabeza estaba Austria, seguido de Alemania, seguido de Finlandia, seguido de Dinamarca, seguido de Luxemburgo, seguido de Bélgica, seguido de Irlanda, de Italia, de Francia. Todos esos países estaban por delante de España en un estudio, insisto, que hizo la FRA, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Está hablando un futbolista que vive en Brasil o que nació en Brasil, un país en el que los propios brasileños, también en un informe que se elaboró hace poquitos años, reconocieron
que el 64% cree que los asuntos de color afectan a la calidad de vida del país. El 59% de los encuestados piensan que hay una diferencia laboral según seas blanco o negro. El 68,3% hablan de que la policía se comporta en Brasil de forma diferente con los blancos y con los negros. Es más, alguien se atrevió a decir, algún miembro del Parlamento brasileño se atrevió a decir que cómo era posible que en un país en el que el 54% de la población es negra, solamente un 24% de sus parlamentarios son negros. Todas estas cosas pasan en Brasil. Todas estas cosas pasan en Brasil. Y la lista que te he dado antes es una lista de países europeos que están bastante por delante de España en lo que a asuntos de racismo se refiere. Lo que hace que España esté en boca hoy de todo el mundo son tus palabras. El que consigue que esa minoría, porque tú dices que son una minoría, que son un grupo muy pequeño, esté hoy en boca de todo el mundo, eres tú, con tus palabras. Hace bastante más daño a España lo que tú haces cada vez que te preguntan por el racismo, utilizando permanentemente el nombre de este país, el nombre de España, que lo que puedan hacer 4 gilipollas que van a los campos de fútbol y que evidentemente estamos intentando erradicar, pero en este país y en todos, porque esos comportamientos racistas, por supuesto, se dan en todo el mundo, no solamente en este país. En este país te toca sufrirlos a ti, como en otros países les toca sufrirlos a otros jugadores. Pero lo que no veo es a ningún jugador que viva en el país X es, reconociendo que es una minoría, la gente que se comporta de una forma racista, pedir que en el país X, en el que vives, en el que vive tu familia, en el que ganas el dinero para poder vivir bien contigo y con tu familia, que ese país no puede organizar una Copa del Mundo. Que un jugador de tu dimensión, que un jugador con el altavoz que tienes tú y en un medio como CNN hable en estos términos de España, hace bastante más daño que ese grupo reducido de personas, insisto, según palabras tuyas, son una minoría, son muy pocos. Eso hace más por la imagen o por denostar la imagen de España que lo que puede hacer ese grupo pequeño de personas. Continúa Vinicius diciendo que es genial vivir en España, que tiene las condiciones adecuadas, las mejores condiciones, por citar palabras textuales, para vivir con su familia. Es decir, Vinicius considera que España es un país maravilloso para vivir, que en España se dan las condiciones perfectas para que su familia y él puedan vivir a gusto y puedan vivir en paz, y sin embargo, en un país en el que se vive muy bien y en el que hay condiciones perfectas para la vida suya y de su familia, no se puede disputar una Copa del Mundo si las cosas no cambian en los próximos 6 años. Lo dice un jugador que viene de disputar el Mundial de Qatar en 2022. Un mundial que se celebró en un país en el que la homosexualidad está prohibida y en el que la discriminación a la mujer es más que palpable. Exactamente igual que ocurre en el país en el que se va a celebrar el Mundial 2034, que es Arabia Saudita. Hablamos del Mundial 2026, por ejemplo, el próximo, que se va a disputar en Estados Unidos. No creo que haga falta, ¿no?, hablar de los permanentes episodios racistas que suceden en los Estados Unidos. ¿A dónde nos llevamos el Mundial, Vini? ¿A dónde nos llevamos el Mundial? ¿Nos lo llevamos a tu país? ¿A Brasil? Te repito los datos que te he dado antes. ¿Nos lo llevamos a cualquiera de esos países que están por delante de España en cuanto a cuotas de racismo en Europa? ¿Nos lo llevamos a Austria? ¿Nos lo llevamos a Alemania? ¿Nos lo llevamos a Francia? ¿Nos lo llevamos a Italia? Está bien que Vinicius enarbole la bandera contra el racismo. Y está haciendo muy bien con ese comportamiento que está teniendo. Yo diría que radical, pero bueno, radical en el buen sentido de la palabra, para que aquí se tomen las medidas necesarias y para que en los campos de fútbol no se vivan los episodios
que se han estado viviendo no solamente con él, sino con otros muchos jugadores y durante muchos años. Eso está maravilloso. Pero yo creo que se le ha ido un poquito. Se le ha ido un poquito de las manos el enarbolar esa bandera contra el racismo y sobre todo se le está yendo de las manos por focalizarlo tanto, insisto, en el país en el que él vive y según sus propias palabras vive muy bien y con las condiciones adecuadas para vivir. Cada vez que Vinicius habla, se va ganando más y más y más enemigos. Y en este caso, los enemigos que te estás ganando, Vinicius, no son por el color de tu piel. En este caso, los enemigos, entre comillas, evidentemente, que te estás ganando, tienen que ver con que estás ofendiendo a un país en el que convives con ellos. Esas personas que cuando mañana o pasado o cuando sea saltes a un terreno de juego, te piten, no te van a pitar por el color de tu piel. Te van a pitar porque estás ofendiéndoles, porque estás diciendo que el país en el que tú convives con ellos, en el que tú vives muy bien, según tus propias palabras, en el que tienes las condiciones adecuadas para vivir, tú y tu familia, lo repito muchas veces porque es que es absolutamente sorprendente y contradictorio que del mismo modo que dice que vive muy bien con su familia, diga que aquí no se puede jugar un mundial de fútbol, que al final lo que termina siendo es una burda amenaza, Así que a partir de ahora, Vinicius, si notas que el sonido ambiental cuando saltes a los campos de fútbol en España aumenta y va en tu contra, no te pienses que es por el color de tu piel, amigo. No es por eso, no es por eso. A partir de ahora, ese incremento de decibelios que vas a notar cada vez que toques la pelota va a tener mucho que ver con lo que has ofendido a este país, en el que vives y en el que también te hemos acogido, como tú bien dices, la mayoría. Le estás dando tanta importancia a esa minoría, le estás dando tanta importancia a ese grupo reducido de gilipollas que hay en este país y en otros muchos países, que al final todo esto, que era una bonita causa y que era una manera de enarbolar la bandera con una causa justa contra el racismo, al final lo vas a acabar prostituyendo todo, por mezclar unas cosas con otras. Espero, Vinicius, que reflexiones y espero que en algún momento de tu vida te des cuenta que una cosa es combatir el racismo y otra es atacar permanentemente a España como si fuera el único foco de racismo que hay en el mundo. Te repito, España, el país en el que vives, en el que trabajas, en el que ganas un buen dinero y en el que estás con tu familia viviendo, según tus propias palabras, con las condiciones idóneas. Abrazo, amigos, hasta luego. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.